Ok. Muy bien. No pongo la pantalla de... Ahí está. Bueno. Vuelvo a silenciarlos a todos, ¿eh? Coronel, cuando usted quiera. Necesito que me habilites, Lelu. Está habilitado. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ok. Muy bien. Vamos a tratar de ir en esta apasionante galope que estamos haciendo. Agradezco la sonrisa de una niña que la veo aquí abajo, que no sé, no le veo el nombre, pero bueno, agradezco, con lo cual supongo que no la he aburrido tanto. Gracias, niña. Tus ojos me dan la tranquilidad de que puedo seguir hasta las 12 de la noche y demás. No, tranquilo, no se hagan problemas, ya estamos terminando. Muy bien. 2 semanas del conflicto. Los israelíes estaban conscientes de que la guerra se le estaba yendo de las manos. Entonces empiezan a buscar un hecho que le permita terminar la guerra en forma exitosa. ¿Por qué? Porque todavía no habían podido detener los lanzamientos de corto alcance ni recuperar a los 2 soldados que fueron el origen de la guerra. Ya vamos a ver al final. Muy bien. A partir de ese momento, ahí le dejo algunas consideraciones, encuentran que en la localidad de Pinchibay era el lugar donde estaba la capital de Hezbollah. Al día de hoy sigue estando. Entonces planean una gran operación con 2 divisiones para atacar Pinchibay, dar por terminada la guerra y terminar más allá en una situación bastante ventajosa para ella. Hayan o no encontrado a los soldados. Se planifican 2 divisiones, la Golán y la Galili, 4 brigadas cada una, reservistas y no reservistas, siempre tienen esa mezcla y demás, y planean que el 24 de julio iban a hacer la operación. Y por primera vez la prensa israelí habla de que iba a ser la primera guerra iraní-israelí. Ya no era el problema de Hezbollah, porque sabían que los proyectiles le estaban llegando a través de Irán y que iban a ser una mayor prolongación de lo que hasta ese momento iba a ser. Acá tenemos la brigada Nasser, la brigada Badr, el comando, la parte logística, quién iba a atacar cada uno, la armada, la fuerza aérea y las 2 divisiones, suponiendo que ahí terminaba todo. Muy bien. Se inicia la ofensiva, acá lo tenemos a Pinchibay, este es el lugar. Como respuesta, Hezbollah empieza a hacer lanzamientos en la profundidad, tanto así que caen los territorios de la Cisjordania, con lo cual piden disculpas. Fíjense que acá hay un proyectil caído y acá se ven las mezquitas, los minaretes de una mezquita en la Cisjordania. Se concentran los blindados israelíes, fíjense lo que es la concentración en todo el límite. Los blindados vienen en transportadores, en micros llegan las tripulaciones, montan a los vehículos y se preparan para lanzar lo que iba a ser el fin de la guerra. 4 brigadas, los paracaidistas, una brigada de infantería y una brigada blindada de reserva para apoyar, para terminar con el tema en Pinchibay y terminar la guerra. Cambian el lema de la guerra llamándola victoria por medios de no perder. ¿Y qué pasó? Son rechazados. Por primera vez los israelíes son rechazados. ¿Por qué? Porque no sabían de estas 600 casamatas que habían. Producen un bombardeo en Cana, donde habían sido
ya porque supuestamente ahí había habido unos lanzadores. Hezbolá y los libaneses dicen que matan a los civiles, lo mismo que había ocurrido antes. Le tiran a un puesto de observación de Naciones Unidas por error y demás, le avisan a los observadores, los matan a los observadores, con lo cual los israelíes en un momento dado habían sido frenados en Beach Bay, habían bombardeado Cana, habían matado a los civiles y habían bombardeado a un puesto de Naciones Unidas. Paran la guerra porque no saben qué hacer y buscan como solución hacer operaciones en la profundidad del territorio libanés como forma de mencionar de que seguían en acción. Se convocan a las reservas sin el alistamiento común. Fíjense en un reservista cómo va la guerra. Los reservistas en Israel tienen 15 días para adaptarse, ponerse, entrenarse y demás, y recién van, con una semana los mandan al frente y se produce un punto de inflexión. Por estas tres cosas, suspenden los israelíes las acciones aéreas y terrestres por 48 horas para ver cómo seguir la guerra. Los que pensaban que iba a terminar ya llevaban prácticamente 3 semanas y no sabían cómo iba a terminar la guerra. Muy bien. Se acuerdan de sus amigos y empiezan a ejecutar acciones diplomáticas para que le den mayor cantidad de tiempo para terminarlas debidamente. Esta es Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado, y este señor que ustedes lo ven acá es John Bolton. John Bolton fue uno de los principales halcones de Trump hoy en día, que escribió un libro a partir de que Trump lo echó, donde habla en contra de él. Ténganlo en cuenta, síganlo, realmente una persona muy hábil, muy capaz de manejar, acorde a lo que le pide a cada uno de sus presidentes, las acciones de un país. Muy bien. ¿En quién buscan apoyo los israelíes? Su gran aliado estadounidense, quien le pide a sus amigos británicos que colaboren, y empiezan a pensar en organizar una fuerza de Naciones Unidas que reemplace a UNIFIL y que le impida a Hezbollah que siga tirando los proyectiles. Ese es el rechazo del dispositivo. Tratan de avanzar a distintos lugares, cosa de asegurar esta nueva fuerza. Hay una nueva reunión, ya llevábamos 3 semanas y no pasaba nada. Los israelíes, maestros de cómo manejar la prensa, dicen que la prensa no reflejaba lo que realmente sucedía, y menos aún la prensa mundial, y que la población seguía apoyando plenamente que se continúen las operaciones para detener. Al respecto a un alto, la sociedad israelí pedía por la prensa que salieran los tanques, porque hasta ahora todo había sido fuerzas especiales, fuerzas terrestres y mucho avión. ¿Por qué? Porque el jefe de la fuerza, el jefe del Estado Mayor Conjunto, era hombre de la Fuerza Aérea. Muy bien. Y aparte decía la prensa que Nasrallah, el secretario de Hezbollah, no quería decir cómo realmente estaba yendo en la guerra. Muy bien. Se producen las acciones, se empiezan a asegurar este territorio en la idea de desplegar una fuerza, porque UNIFIL ya no servía, porque los israelíes no podían detener los lanzamientos, y el 10 de agosto, cuando ya la guerra estaba por terminar, cuando Hezbollah ya se daba cuenta de que iba a suceder una acción de Naciones Unidas para parar todo, empieza a replegarse. Y los israelíes empiezan a accionar de la mejor forma que pueden para demostrar de que iban a salir en forma exitosa de la guerra. Se produce la resolución 1701, que por primera vez es la primera resolución que no es de acción inmediata. Le da 60 horas a Israel para organizar algo para que tenga una salida medianamente exitosa. Y es el gran problema de que Hezbollah no pudo acceder a este punto de inflexión porque nunca supuso que lo iba a detener a Israel, a la Fuerza de Defensa israelí de este lugar. Muy bien. Antes del 14 de agosto se determina hacer una operación mayor que cerque a Hezbollah en este lugar, lanzando 2 divisiones sobre el río Litani para que no escaparan. Al pobre general Udi Adam le ponen como veedor al general Moshe Chaplinsky,
que era el segundo del Estado Mayor Conjunto, como forma de asegurar que por fin la operación terrestre iba a tener un éxito, y en la mañana del 14 de agosto se da por finalizada la operación y se suspenden todas las acciones. Muy bien. ¿Qué pasa? Las conclusiones. El que sale favorecido, en síntesis, es Hezbollah. Realmente porque fue la primera organización no gubernamental que le había moscado la oreja a una de las potencias principales que había en Medio Oriente. Los israelíes, acostumbrados a una guerra no convencional, los palestinos estaban un poco olvidados de lo que había sido la guerra convencional. No se sabe si debido a la situación que había disminuido los ingresos o a otras cuestiones. La cuestión, se disminuye el nivel de disuasión de Israel, se fortalecen los que están en contra de Israel. A nivel táctico se incrementan las acciones militares para ver qué había pasado con la guerra. Las Fuerzas Armadas de la Fuerza de Defensa israelí empiezan a hacer una investigación y se llega a distintas expresiones políticas. Que la primera es que los soldados dejaron de ser un problema, sino que era una necesidad hacer una guerra contra Hezbollah. Las operaciones no lograrían devolver a los soldados, todo esto lo dicen los políticos. La conquista de Bin Jbeil hubiera materializado un éxito de magnitud y la ofensiva final para aislar al sur del río Litani fue impuesto por las FDI para lograr una acción que evidenciara un éxito terrestre. Y este informe de Winograd dice bien clarito, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones que ustedes ven ahí. Israel inició una larga guerra que terminó sin una clara victoria militar. Una organización semimilitar de pocos miles de hombres resistió por algunas semanas a las fuerzas más fuertes de Medio Oriente, que disfrutaban de una total superioridad aérea y tamañas ventajas tecnológicas. Las fuerzas de defensa no proveyeron una efectiva respuesta, la vida normal fue trastornada. Después de usar solamente el poder de fuego y limitadas actividades terrestres, se inició la gran ofensiva terrestre, que no se completó y no dio los resultados militares. Serios errores en la toma de decisión entre los escalones político y militar. Fíjense la vinculación que ellos hacen entre los dos. El modo de la toma de decisión para ir a la guerra fue exclusiva responsabilidad de los políticos. No se hizo un adecuado planeamiento, fallas en las FDI, y el resultado de una defectuosa conducción de los escalones políticos y militares y su relación entre ellos dependió de un acuerdo político que hubiera sido la causa para ganar. Señores, esto es prácticamente lo que dicen los propios israelíes de lo que fue la acción. Y para ir terminando, les dejo estos interrogantes. Si terminó el conflicto, ¿quién lo ganó? Si terminó la guerra, ¿quién ganó? ¿Fue una guerra simétrica o fue una guerra híbrida? ¿Fue un conflicto en la zona gris? Eso se lo dejo para que piensen. Y prácticamente esto es un enfrentamiento militar asimétrico, para que lo tengan en cuenta, que entre una organización no gubernamental enfrenta a un país y directamente, prácticamente, lo derrota. Después que las acciones armadas se van manejando o se van cambiando acorde a las necesidades de la política. Los militares debemos entender que la política va a influenciar en toda guerra. Este es el origen de todos los problemas. Los objetivos siempre tienen consecuencias extrarregionales. Y por último, esta problemática en la región trasciende a la región, tanto así que hemos tenido 2 atentados hechos por Hezbollah en el territorio argentino. Muy bien. Gracias por su atención y les pido disculpas por la lata y quedo a expensas de todas las preguntas que ustedes quieran hacer. María del Rosario, ahora veo por fin tu nombre.
Locatelli, ¿le puedo hacer una consulta? Las que ustedes quieran. Mi coronel, ¿cómo Coronel, le va? Coronel Pase, Talento pase. habla. ¿Qué tal? La parte de las finanzas logísticas de Hezbollah, además del apoyo total de la República Árabe, y además de secuestros, extorsiones, robos, etc. ¿Hay algún país u otro país que apoye financieramente a Hezbollah? Acorde con lo que dicen los estadounidenses, acorde a lo que fue la guerra, el eje del mal está entre Irán, Siria y Hezbollah. En la producción de armamento, en la provisión de armamento y en la provisión de los recursos. Aparte, no nos olvidemos que los combatientes son muy humildes, por eso la forma de las reservas es una cuestión muy, muy importante. Ya lo vamos a ver el jueves, cómo en ISIS, cómo se le paga a los combatientes. Pero ese es el eje del mal, y aparte, las organizaciones chiitas de los países chiitas, prácticamente Irán, y el gobierno sirio es lo que apoyan financieramente a lo que es Hezbollah. ¿Y el Líbano tiene alguna organización militar propia del Estado o es solamente Hezbollah que defiende el territorio del Líbano? El Líbano tiene sus fuerzas armadas, pero el poder que tiene Hezbollah y la influencia siria y la influencia del apoyo iraní hacen que ninguno quiera intervenir. Tanto así que después de la guerra, cuando Naciones Unidas detectaba un refugio, una guarda de elementos de Hezbollah, se los entregaba al ejército libanés. ¿Qué hacía el ejército libanés? Hacía la vista gorda y eso volvía a pasar a mano de Hezbollah. Nadie Gracias. se quiere enfrentar con Hezbollah. Gracias. Por favor, mi coronel. Buenas noches, coronel, ¿cómo está tanto tiempo? Un gusto otra vez estar con ustedes. Un gusto. Bien, doctor Villari, séptima brigada aérea. Sí, señor. Tengo entendido que este asunto de no intervenir primero con fuerzas terrestres fue para proteger a las fuerzas terrestres por la posibilidad, ellos tienen una muy buena inteligencia, de que los blindados fueran fácil blanco de los misiles o sea, de las armas antitanques que tenía Hezbollah. Por eso por ahí probablemente esa estrategia de iniciar con ataques aéreos tenía que ver con esa cuestión de la protección de la propia tropa, según tengo entendido. Bien. No quiero desmerecer a la Fuerza Aérea ni a Dan Haluch, pero en principio lo primero que dijo Dan Haluch, que es un problema que la Fuerza Aérea no podía resolver en forma inmediata. Comparto con usted que tenían una gran cantidad de armamento antitanque que los usaban en forma antipersonal, pero eso se dieron cuenta cuando atacaron las casamatas que estaban en la profundidad, cercano, en la mediana distancia del territorio libanés. Pero originariamente consideraron que con todos los medios aéreos que dispone tanto la Fuerza Aérea como el Ejército y la Armada iban a solucionar el problema. Hasta que se dieron cuenta de que eliminaron los lanzadores de largo alcance, mediano alcance, pero los de corto alcance, como estaban montados en una camioneta que lo apuntaban directamente, lo disparaban y después se guardaban, no lo podían detectar. Y ahí es donde necesitaban la acción de las operaciones, como lo llaman ellos, de ping point, entrar y salir a cargo de las fuerzas especiales, y tampoco pudieron detectarlo. Entonces, a partir de que se seguían sucediendo los lanzadores, la sociedad le propuso, inclusive salían en los diarios, que salgan los tanques. Salir los tanques no por los blindados en sí, sino que salgan las tropas a combatir. Así es que suponían que el ataque a Vinci Bay iba a finalizar con esta guerra y no lo pudo lograr, y por eso después tuvieron que parar 48 horas. Pero originariamente sí es por la gran cantidad de misiles antitanques que tenían, que les utilizaban en forma
como misiles antipersonal. Pero eso se dieron cuenta en la segunda semana cuando llegaron a Pingivel. En el inicio suponían que la Fuerza Aérea iba a terminar con todo. Claro. Bien. ¿Y no cree que esta fortaleza Saint Ittbay sea vulnerable a las, por ejemplo, esas bombas, la madre de todas las bombas, todas esas, las grandes, las que penetran con energía cinética, etcétera, que están hechas Correcto. exclusivas para búnker? Teóricamente, en teoría, no la tenían los israelíes. Recién se dieron cuenta. Primero, que no suponían que iban a tener un dispositivo armado de 600 casamatas para prevenir, para permitirle detener el avance de la Fuerza de Defensa israelí. Si no, lo hubieran empleado. Y cuando se dieron cuenta ya era tarde porque habían rechazado la ofensiva de 4 brigadas. 4 brigadas. Y aparte, la brigada de reserva, que era blindada, fueron prácticamente destruidas. Y aparte de todo eso, según ellos mismos y los propios periódicos, no estoy hablando yo, solamente hablo por lo que yo vi, por lo que leí, los comandantes acostumbrados a tener otro tipo de guerra, tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania, no estaban acostumbrados a conducir en una guerra convencional en el frente. Entonces mandaban y controlaban todo en forma, no digo por computadora, pero eso también les valió que los que estaban adelante decían, bueno, si mi propio comandante no viene acá, yo tampoco voy a hacer el gran esfuerzo. Ajá. Permiso, mi Buenas coronel. Jairo Castillo desde Venezuela. Coronel Jairo Castillo desde Venezuela. Mi estimado amigo, Eh, placer de escucharlo. Gracias. Complementando un poco la primera pregunta que hizo el coronel, lo que pasa es que no nos podemos ver todavía porque no tenemos todavía enganchada la presentación. Perdón, Eh, el- perdón, voy a sacarla ya. Ajá. Ahí está. Sí. El tema del financiamiento de Hezbollah es un tema que ha sido ya estudiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y en el caso nuestro, en Latinoamérica, Hezbollah tiene una serie de organizaciones de crimen organizado con las que se ha aliado, formando estructuras más allá de lo que el tema de Hezbollah o la razón de lucha de Hezbollah es una razón ideológica. El tema del crimen organizado para cometer sus acciones es una acción netamente, digamos, monetaria. El tema de Hezbollah ha creado una especie de alianza con el crimen organizado para poder, a través del narcotráfico, tener financiamiento a nivel mundial. Esa alianza entre esos dos actores hoy en día se define como el tema de la convergencia. Lo pueden inclusive investigar, está muy, digamos, en boga hoy en día en la comunidad del estudio de la ciencia política, donde el crimen organizado utiliza estructuras de logística, financieras, contables, para poder, digamos, ocultar todo el dinero que utiliza Hezbollah para poder financiar sus actividades, producto del narcotráfico. Aunque para ellos el narcotráfico puede ser una actividad totalmente, digamos, impura, el hecho de que el narcotráfico o de que las drogas causan, digamos, daño en la comunidad de los infieles, para Hezbollah es una, digamos, una manera de acabar con los infieles y además de eso buscan también el financiamiento de sus actividades. Abonando lo que dice el coronel Jairo Castillo, en la clase que viene vamos a charlar un poquitito cómo se financia ISIS y van a encontrar cómo hace el financiamiento Hezbollah. Inclusive en el tema del jueves que viene vamos a hablar de ISIS y la influencia de cómo Hezbollah está aprendiendo un montón de cuestiones de lo que está sucediendo con ISIS. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Por favor. Yo puedo aportar que los de la Guardia Revolucionaria tenían, o sea, les descubrieron empresas a los de la CIA en países del Golfo y no estaban relacionados con narcotráfico, sino con petróleo y otras actividades completamente legales. Pero bueno, las ganancias iban a parar a la Guardia Republicana.
el jueves vamos a charlar un poquitito del financiamiento de estas organizaciones. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no los dejo, cosa que vayan a cenar, y si yo me vaya a preparar para todas las preguntas que cada vez se hacen más largas. Una alegría, espero que les haya interesado debidamente y vamos creciendo en lo que hace a la obtención de información. Desde ya muchísimas gracias, muchas gracias a Muchas todos gracias, coronel. los Nos Gracias, encontramos coronel. nacionales y los extranjeros. Nos despedimos como siempre. el jueves, Éxitos. 18:30, mismo ID, misma contraseña, ISIS y el manejo del salvajismo. Perfecto. Chau. Chao.